En este episodio vamos a discutir brevemente la última parte de la sección de la autoconciencia dedicada a su libertad. Para esto es necesario empezar recordando dónde nos habíamos quedado. En el caso de esta dialéctica del amo y el esclavo o esta relación entre el señor y el siervo. De esta lucha que recordemos dio lugar a esta relación de señorío y servidumbre, se había hecho manifiesto para el siervo la contingencia de la relación. Este es un aspecto clave que nos va a servir para entender lo que sucede ahora. Y es que la relación existe en buena cuenta porque uno tuvo miedo a la muerte y eso llevó a aceptar la relación. Entonces, hay un sentido en el que esta relación se funda, sí en el miedo a la muerte, pero en el hecho de que es meramente el miedo a la muerte, algo mucho más contingente. Entonces, al darse cuenta de esto o al reconocer esto, lo que es importante para nosotros es que más allá del miedo, hay una libertad en la autoconciencia para determinar los estándares autoritativos de nuestras creencias, ¿no? Y que en este caso constituyen y fundan también estas relaciones. Entonces, en relación a esta situación de reconocimiento asimétrico, el siervo descubre también justamente esta libertad. Y esta libertad acá se revela como una libertad de pensamiento, que en buena cuenta, y esto es consistente con lo que hemos venido diciendo antes, básicamente estamos aludiendo a la idea de que es autoritativo lo que nosotros elegimos, tomamos o aceptamos como autoritativo y que no se nos puede forzar. Claro, podemos ser coercionados y esto pasa históricamente, pero no en materia de pensamiento de justificación racional. Entonces, esta esencia de la autosuficiencia que la autoconciencia posee en términos de esta libertad de pensamiento, a veces esto es fraseado con una expresión del tipo la pura abstracción del yo. Esto en el sentido de que estamos hablando de un yo, de nuestro yo que piensa, que es interno y que se abstrae de todo lo demás. Eh, Esto además ha sido reforzado por lo que dijimos de esta relación social de señorío y servidumbre y con la experiencia de trabajo que el siervo ha tenido. Esto además ha contribuido a posibilitar que la autoconciencia se sepa libre y pensante. ¿Y por qué somos libres al pensar? Sí, en un sentido básico de la experiencia cotidiana que tenemos de que podemos pensar libremente nosotros, pero en Hegel hay otro componente que no es contradictorio con esto, pero que enfatiza algo más y que es además bien importante para su concepto de libertad en general, y es de que soy libre al pensar, no solo porque pienso lo que me da la gana, pero porque estoy conmigo mismo y sin nadie más. Esta idea de ser libre porque estoy conmigo mismo y que no dependo de nadie para hacer esto. Entonces, hay una idea de independencia, autosuficiencia, autodeterminación, pero también que estoy conmigo mismo, que no estoy con algo ajeno. Estos aspectos son muy importantes para lo que Hegel considera fundamental en términos de tener un concepto o una comprensión adecuada de lo que es la libertad, y es algo que se irá viendo a lo largo del texto y que también será algo que se mantendrá presente. Y entonces esto, digamos que al comienzo puede sonar como un concepto un poco extraño, en realidad se remite a frases como cuando podríamos decir que estamos con nuestros pensamientos, es como que estamos con nosotros. Y esa relación de que no hay nada ajeno a mí y que todo, digamos, depende de mí, es algo muy importante para la idea de libertad de Hegel. Entonces, en ese sentido, sobre todo, soy libre al pensar. Y esto además, digamos, el otro componente clave que tiene es que esto es un tipo de autodominio, y uso esa expresión, puede ser autodeterminación, pero autodominio creo que es importante porque estamos hablando de un contexto de una relación de servidumbre y de señorío. eh, entonces, lo que tenemos es, es este autodominio del pensamiento que es accesible a todos, que es accesible a toda autoconciencia. Entonces, que esta libertad de pensamiento no dependa de nada más, no importa si uno es señor o siervo, todos pueden hacerlo si son autoconciencias. Esto hace
que Hegel la describa como infinita, ¿ok? Porque justo, de nuevo, no está limitada por otra cosa, sino que depende de ella misma. Entonces, a pesar de que el siervo padece de servidumbre, reconoce que puede ser libre como una autoconciencia pensante, que puede tener una libertad en el ámbito del pensamiento, y esto opera en la práctica, también en la teoría, pero sobre todo en la práctica como una abstracción del cuerpo. Recordemos de que en la sección de autoconciencia hemos estado viendo estas dinámicas propias de, podríamos llamar, del pensamiento puro, de la autoconciencia, pero también Hegel desde un comienzo enfatizó el aspecto de la vida, que somos organismos vivos, animales con deseos, entonces, y que buscan satisfacer esto de manera práctica. Entonces, cuando llegamos a este punto, la libertad del pensamiento da primacía a esta libertad puramente, si se quiere, intelectual, y esto opera como una abstracción de nuestro ser animal, organismo vivo, de nuestro cuerpo, con lo cual podemos tener una indiferencia o esto nos motiva a tener una indiferencia a los deseos animales o al organismo vivo que somos. Y más bien nos enfocamos en esta autoconciencia pura o del puro yo, lo cual también establece o opera sobre la base de un fuerte dualismo entre mente y cuerpo, ¿no? Más allá de si tenemos que creer en un alma inmortal o no, lo importante es que estamos separando el cuerpo de este yo puro interno o mente. Y la aspiración es que puedo tener esa libertad para mí mismo sin necesidad de los demás. Y en el caso de la relación de señorío y servidumbre, esto es una expresión de algo más general que subyace a esta posición y que tiene que ver con que podemos ser indiferentes a los roles sociales, ¿no? Entonces, si uno es siervo, eso no importa porque uno mantiene esta libertad de pensamiento. Ya ni qué decir de si uno es señor, pero todos pueden hacerlo. Entonces puedo ser siempre una autoconciencia libre porque siempre puedo ser libre en el pensamiento. El Señor puede forzar al siervo a hacer A, B o C, como en el momento anterior de las descripciones que estábamos haciendo. Puede ordenar que el siervo trabaje y transforme la naturaleza, que le brinde, por ejemplo, alimentos para que el Señor los consuma, pero el Señor realmente no puede forzar al siervo a pensar X, Y o Z. Puede, digamos, claro que sí, usar coerción, fuerza, miedo, y el otro puede decir lo que el otro quiera para evitar el castigo, pero no puede forzar esa aceptación sin más. Digamos, esto es a lo que quiere aludir Hegel con lo que hay un núcleo irreducible de libertad de pensamiento en la autoconciencia, que uno no puede forzarlo a pensar y que no puede abolir esta libertad de pensamiento interna. Este yo puro siempre está como con un grado de distancia, no puede cerrarse o eliminarse. Y esta dinámica de esta especie de espacio seguro, impenetrable o que siempre está ligeramente distante de la parte animal o del cuerpo y que tiene esta libertad, esta manera de concebir a la autoconciencia en la historia humana, Hegel podrá hablar de la historia del espíritu, luego veremos eso, esto para Hegel es lo que se ha llamado estoicismo. Entonces, este modelo teórico y práctico, eh, Hegel piensa que ha tenido una expresión históricamente existente o real en lo que llamamos estoicismo, como esta escuela filosófica, sobre todo presente en el helenismo. Ahora, este es un giro importante en el texto porque se usa por primera vez el nombre de una escuela filosófica real e histórica, ¿no? Es decir, nosotros podemos leer como lectores interesados o especialistas y ver antes en la certeza sensible, la percepción, la fuerza y el entendimiento, y en los momentos anteriores de la lucha del Señor y el siervo, o estas introducciones a lo que es la autoconciencia, podemos decir implícitamente acá está discutiendo a este o al otro, o esto se relaciona con esta discusión de la época de Hegel como lo hemos venido haciendo, pero siempre es indirecto, ¿no? Ha sido mucho más impersonal, mucho más técnico o aséptico, si se quiere, y ahora esta es la primera vez donde Hegel está diciendo o está utilizando una expresión que resuena con nuestra experiencia de conocer algo de la historia humana, o en este caso de la historia de la filosofía griega, pero en este caso del helenismo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, yo creo,
por la relación que esta sección, sobre todo la sección B de la autoconciencia, tienen su forma y contenido con la lógica de desarrollo que a Hegel le interesa presentar, ¿no? En términos de un despliegue histórico efectivo que ya se dio en nuestra historia pasada, en la historia humana y específicamente en la historia de, eh, digamos, romana sobre todo. Ahora, yo no voy a resolver esa cuestión de cómo se articula la lógica y la historia, que es un tema muy presente, pero la quería mencionar para que luego la tengamos presente y podamos ver cómo se va a ir abordando, especialmente en las siguientes dos grandes secciones del libro, que van a ser más importantes todavía que esta. La primera que va a ser dedicada a la razón, luego la sección de la autoconciencia y luego la sección dedicada al espíritu, ¿no? Y ahí vamos a empezar a ver mucho más cómo se articula este despliegue lógico, filosófico, categorial, de figuras, con este tipo de expresiones históricas, culturales o realmente existentes también, y cómo Hegel desarrolla esta especie o encuentra un tipo de lógica de desarrollo de progreso. Y vamos a tratar de ver y discutir eso más adelante en los siguientes episodios. En todo caso, con el estoicismo, y acá cuando hablemos del estoico del estoicismo, tenemos que entender aquí, sí, algo que se conecta con el estoicismo realmente existente, pero realmente estamos sobre todo teniendo en mente un tipo ideal, estilizado, que enfatiza ciertos aspectos de esta escuela filosófica realmente existente. Entonces, si usted es un lector, especialista y amante o de Epicteto o de Séneca o de Marco Aurelio, van a ver cosas que van a ser comunes acá y que se van a reconocer, pero es una abstracción que va a enfatizar los aspectos más nucleares y medulares. Entonces, lo principal va a ser de que lo que Hegel va a querer tomar es el principio de que para el estoico, para la posición estoica, somos seres pensantes y lo bueno y lo verdadero para nosotros es lo que nos haga conducirnos como seres pensantes. Y recordemos acá, Hegel no enfatiza esto explícitamente, pero los estoicos eran estos filósofos que querían vivir de acuerdo a la naturaleza, pero ellos pensaban que la naturaleza humana era sobre todo una naturaleza racional. Entonces, si queremos como seres humanos vivir de acuerdo a la naturaleza, por lo menos a nivel de existencia humana, tenemos que desarrollar o vivir de acuerdo a nuestra racionalidad. Entonces, esto que le interesa a Hegel tiene como implicancia de que el estoico quiere que su punto de vista, lo que él quiere lograr, es tener el punto de vista de un ser racional en general. Ese para el estoico es el punto de vista universal. Y recordemos además, Hegel no dice esto, pero en el caso de los estoicos realmente existentes, eh, hay el ideal del sabio, ¿no? ¿Cómo sería el sabio, esta persona que sería perfectamente racional? Y los ejemplos de los estoicos siempre aludían a, por ejemplo, a Sócrates o a Diógenes, entre otros. Ahora, no importa, de nuevo para el estoico, siguiendo lo que hemos discutido antes, no importa para el estoico si uno es señor o siervo. Esta libertad de pensamiento, esta libertad racional, de nuevo, es posible para todos, pero siempre demanda comprender que podemos distanciarnos, que hay esta diferencia entre nosotros, nuestro pensamiento yo puro, libre, esta, si quieren, ciudadela interna, esta facultad que es la que nos gobierna, nuestro pensamiento puro, la razón, puede permitirnos distanciarnos o abstraernos de nuestros roles ante los cuales podemos ser, los estoicos podrían decir que podríamos ser indiferentes a ellos. Entonces, Picteto puede haber sido un esclavo y luego puede ser un profesor de filosofía y puede ser distanciarse de estos roles. Y lo mismo Marco Aurelio, que es el emperador, pero él también, digamos, establece una distancia de su rol y trata de tomar un tipo de perspectiva. Entonces, en el estoicismo, por la primacía de la libertad de pensamiento que se considera accesible o igual en principio a todo ser al margen de su rol, hay también la implicancia de un tipo de indiferencia al rol social que uno ocupa. Hegel acá está insinuando
Además, y esta es otra cosa que se conecta con la conexión entre la filosofía de Hegel o esta lógica de desarrollo en la fenomenología y la historia, Hegel acá insinúa que tiene sentido para él que el estoicismo haya florecido en una ciudad, en una sociedad, no ciudad, una sociedad donde había miedo y servidumbre universal y además con alto nivel de educación o cultura que básicamente está aludiendo a Roma, ¿no? Porque los romanos habrían sido muy influenciados por el estoicismo y habrían sido muy simpatizantes de este tipo de filosofía. Y de hecho, para bien o para mal, el corpus de textos más extenso sobre estoicismo que tenemos es de la época romana, ¿no? Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, incluso podríamos decir algunas partes de Cicerón, pero al margen de los textos que nos han legado, Hegel quiere insinuar que el estoicismo ha florecido sobre todo en ese contexto. Entonces, aunque la relación del señor y del siervo no parece ser histórica, lo que habíamos discutido antes sigue siendo como un modelo mucho más abstracto de tratar de discutir lo autoritativo. El siguiente momento ahora toma la relación de servidumbre como algo presente en Roma y cómo el estoicismo acá opera como un tipo de respuesta o solución a tal situación, ¿no? Entonces hay un cambio en este tipo de registros o niveles para bien o para mal. Entonces, no vamos a entrar acá si está bien que Hegel haga esto, si tiene sentido, si es un tipo de trampa, pero es interesante que es la primera vez que es explícito y por eso es que lo estoy enfatizando. Entonces, el efecto en la vida cotidiana de esta posición estoica por dar prioridad al pensamiento interno o propio es esencialmente que vamos a cumplir nuestro rol porque es como lo que hacemos, pero somos indiferentes porque no es lo principal. Seguramente el estoico, acá Hegel no necesariamente dice esto, pero el estoico va a tratar de hacerlo bien, pero no es lo más importante. No hay mucho más que cumplimos el rol porque es lo que nos toca, lo que hay, pero no es lo principal, sino que lo principal es esta parte de la libertad del pensamiento puro. Termina siendo para Hegel una libertad de pensamiento que es indiferente de nuevo a la existencia natural y podríamos añadir nosotros también en las dimensiones sociales y culturales, ¿no? O estas convenciones, roles, relaciones sociales. Entonces no va a ser muy importante ser señor o siervo eh, digamos, ¿no? Y quizá acá uno podría añadir, aunque Hegel no dice esto, pero creo que también para reforzar el punto de que los estoicos pueden ser muy igualitaristas en términos de la igualdad de la libertad del pensamiento al margen del rol social, pero no están muy interesados en transformar estas relaciones sociales o institucionales. Es decir, el esclavo puede acceder a esta libertad, pero no es que ellos son abolicionistas de la institución de la esclavitud, para, digamos, enfatizar esa diferencia. Entonces, lo que importa es la libertad del pensamiento del yo puro, de nuevo, esta libertad propia que todos tenemos que es interna y no la satisfacción, realización o florecimiento en la vida misma. Es decir, no se trata de que seamos felices o que triunfemos o que logremos todo lo que nos proponemos en materia ética en la vida como organismos vivos que existen en el mundo. De hecho, el estoico seguramente va a decir que no podemos controlar eso, que está más allá y por eso hay que concentrarnos más en lo que podemos controlar, que es esto interno del pensamiento. Pero en este punto, algo que es muy interesante y valioso es que en este punto Hegel, con este esbozo de la posición estoica, elabora críticas que atraviesan muchos temas suyos. Entonces, incluso si no nos interesa mucho lo que Hegel piensa de los estoicos, por lo menos este ejemplo o este momento en la fenomenología además nos sirve más allá de la fenomenología para entender cosas con las que Hegel siempre va a estar descontento en términos de sus propias aspiraciones y compromisos teóricos y prácticos más positivos. Entonces, el primero es de que a lo mucho con el estoico para Hegel, lo que vamos a tener es como un concepto de libertad. Es decir, para Hegel el estoicismo es importante y esta realidad interna del pensamiento libre o puro es muy importante y es algo que reaparece en sus otros trabajos en múltiples momentos. Aún así, él no hable del estoicismo explícitamente, pero acá reconoce que hay una conexión histórica muy importante, como una gran contribución. Pero él acá va a enfatizar que si bien esto es importante, a lo mucho lo que logra es como un concepto de libertad.
esta cuestión de estar con uno mismo, de que uno sea realmente libre, que el pensamiento sea libre, pero lo que no logra o porque no le interesa justamente o porque minimiza es vivir libremente. Y vivir libremente es algo muy importante para Hegel, sobre todo si es que a nosotros como autoconciencias nos interesa de verdad la libertad. Entonces, Hegel cree que es como un tipo de fracaso el no poder vivir realmente de manera libre y que esto solo esté remitido a un fuero interno de pensamiento puro. Entonces, es un fracaso teórico, pero sobre todo también es un fracaso práctico y tiene que ver con con esta aspiración de Hegel que vamos a ir viendo de cómo realizamos una forma de vida particular o en este caso realizar una vida libre. Entonces, no solo ser libre dentro de nosotros o en nuestra cabeza de manera interna, sino en el mundo. ¿Y qué podría significar eso? El otro problema medular para Hegel, y que es algo que también atraviesa esto, es de que lo que tenemos o lo que subyace es una abstracción del pensamiento. Es decir, el pensamiento ha decidido enfocarse en su fuero interno, que él es libre, está consigo mismo, que se autodetermina, todas estas cosas que ya hemos mencionado, pero para Hegel esto hace que el estoicismo no pueda darnos realmente un criterio eh, teórico y práctico, ¿no? Es decir, no podemos saber realmente qué es lo verdadero y lo bueno. Para Hegel no tenemos con el estoicismo una buena respuesta si es que preguntamos qué debemos hacer como estoicos para vivir como seres racionales, como seres libres en el pensamiento, como seres indiferentes a la existencia animal. Entonces, Hegel cree que el estoico en última instancia no tiene contenido acá. Lo que va a decir es de que tenemos que seguir el pensamiento puro sin contenido, tenemos que seguir la racionalidad pura. Y Hegel cree que esto no tiene un genuino contenido, que no puede decirnos realmente cómo vivir y que es algo puramente formal, que no hay una respuesta concreta a qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es la sabiduría, qué es la virtud, termina siendo algo vacío. Y por eso es que Hegel cree que esto a lo mucho nos da de nuevo no solo el concepto de libertad, sino un tipo de libertad que es abstracta, que no tiene contenido y que no está interesada en realizarse. Ahora, ¿por qué creo que estas críticas son interesantes más allá del estoicismo? Es porque eh, estas dos críticas, ¿no? La no realización, el formalismo, son críticas que Hegel va a hacer también más adelante para la ética moderna, especialmente en el caso de la filosofía crítica de Kant y de Fichte. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quería mencionarlo como un paralelo interesante, es decir, eh, y de nuevo, no estoy diciendo que Kant y Fichte sean estoicos, por si acaso. Lo que quiero enfatizar, más bien por hacer el paralelo, es que hay un tono en las críticas de Hegel de criticar una posición por no poder realizarse, por ser puramente formal. Eso es lo convergente entre algo de la crítica estoica y la crítica a la filosofía de Kant y a la filosofía de Fichte. Y esto nos sirve para entender por contraposición, qué cosas positivamente le van a importar a Hegel. Básicamente, la realización de una forma de vida a la luz de, podemos decir, sí, creencias o principios filosóficos, y que esto no sea una cosa puramente teórica, intelectual, interna, sino que puede expresarse y realizarse en una forma de vida concreta, histórica. Y justamente por eso, para poder realizarse, tiene que ser no solo compatible, pero tiene que estar vinculado a un tipo de contenido con el cual podamos vivir y que no sea una cosa puramente indeterminada, vacía o formal. Entonces, de esta situación, de este fracaso de cómo el estoico no puede resolver este problema por enfocarse en el puro pensamiento interno y que no puede realizarse y que es formal, surge como respuesta para Hegel la posición escéptica. De nuevo, el escepticismo, estamos pensando en el escepticismo también del helenismo, es como un tipo ideal acá que va a operar como una respuesta filosófica en la narrativa de la fenomenología y podemos encontrar parecidos con los escépticos históricamente existentes y Hegel lo que está tratando de hacer es enfatizar lo que sería nuclear a la posición escéptica. Entonces, el escepticismo para Hegel acá realiza lo que el estoicismo solamente
trata de aludir, digamos. Hegel quiere decir de que si el estoico va hacia el final con este tipo de razonamiento, tiene que terminar siendo escéptico. Es un tipo como de desarrollo interno de este tipo de compromisos filosóficos. ¿Y qué significa esta realización? ¿Qué significa el escéptico como culminación del estoico? Un tipo de negación más generalizada de las diferentes formas de vida concretas, pero también del mundo sensible. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que el estoico es indiferente a los puntos de vista individuales o parciales en términos de la existencia animal común y corriente, ¿no? Como organismos vivos, el cuerpo, pero también la parte histórico-cultural, social de los roles sociales, y más bien al ser indiferente a ellos, quiere vivir o quiere enfatizar el punto de vista universal e impersonal que es el del pensamiento puro y de la pura racionalidad. Entonces, algo así como que todo lo demás son los puntos subjetivos, individuales, parciales, y él quiere aspirar a este punto de vista universal, impersonal, objetivo, que está interno en él y es inherente a su racionalidad a la que todos podemos acceder, la libertad del pensamiento del yo puro. Ahora, lo que el escéptico hace de nuevo, según Hegel, es completar este proceso. ¿Y qué significa esto como en hegeliano? De que lo que el escéptico hace es como botar la última pieza, es decir, eso que el estoico cree que es indubitable, objetivo, impersonal, esa racionalidad pura inherente, esos principios que él cree que son el fundamento, eso también es contingente como ser siervo. Es decir, trata de sacar esa filosofía estoica que el estoico cree que es interna, esencial, indubitable, y la pone afuera como algo contingente, como un tipo de filosofía dogmática que podemos o no tomar, con lo cual realmente para el escéptico la idea es, o la aseveración o el compromiso, es que todos los puntos de vista son contingentes, que son puntos de vista individuales que pueden ser relativizados y que no hay un punto de vista impersonal. Por eso uno tiene que ser escéptico, como que esa sería la posición saludable, ¿no? Entonces, el punto de vista del estoico se revela como no siendo verdaderamente universal o impersonal, es parcial, individual, o si uno quiere ser crítico, dogmático, ¿no? Entonces, ser escéptico en este momento de la narrativa para Hegel se expresa como una experiencia de libertad para la autoconciencia, ¿no? La libertad, la autoconciencia se da cuenta que incluso eso puede ser como negado, relativizado. Lo único estable entonces parece ser la conciencia de que todo lo demás es relativo o contextual o que no tenemos evidencia indubitable. Entonces, se trata de la indiferencia estoica, pero más generalizada. Ahora es una indiferencia del pensamiento ante todos los puntos, como puntos de vista individuales, como puntos de vista contingentes y relativizables. Y de esto, digamos, para empezar a anunciar como el problema, de esto el escéptico parece estar seguro, como escéptico, ¿no? Entonces, aunque el escéptico dice todos los puntos son relativizables, individuales, contingentes, el punto de vista filosófico del escepticismo, la filosofía estoica que subyace a esta negación o relativización generalizada, implícitamente la estamos tomando como la autoridad universal, como el punto de vista objetivo. Entonces, esa es la tensión teórica que Hegel detecta en este tipo de escepticismo. Y tiene que ver de nuevo con algo concreto, o en todo caso con esta contradicción manifiesta. Por un lado, creemos que todos los puntos de vista son individuales y relativos, incluyendo el nuestro, pero tomamos implícitamente el nuestro, sin querer queriendo, como el punto de vista universal. Entonces es, digamos, como una falsa modestia. Pero no es algo puramente o principalmente teórico, como en el caso del estoicismo. El problema también es sobre todo práctico, en el sentido de que la conciencia, las autoconciencias en la práctica, porque finalmente hemos partido enfatizando que también somos seres vivos, animales, organismos, nos vamos a orientar hacia lo que se supone no tiene realidad, ¿no? El mundo externo, estamos seguros si existe o no, lo que sentimos, lo que percibimos, pero también las cosas culturales o históricas. Entonces, ¿qué significa vivir orientándonos hacia lo que en verdad no creemos que es real, obedecer lo que creemos que no es esencial, a
realizar o creer lo que no de verdad creemos que tiene verdad. Entonces, y esto lo decimos en la vida cotidiana del escéptico, ¿no? Cuando se relaciona con el mundo natural, pero también con la cultura o la sociedad en la que vive. Entonces hay este problema, ¿no? Uno se supone para Hegel que es escéptico en lo sensible, que se supone no está seguro, pero también se le aparecen las cosas, y es escéptico en las culturas, es escéptico de las leyes, de las formas de vida, pero finalmente las obedece y no parecería en última instancia haber mucha razón o justificación o autoridad para creer o hacer algo. Entonces, en última instancia, lo que sucede es que uno parece que se considera como que es escéptico en la teoría, como todos los puntos son relativizables, no podemos estar seguros, los negamos, los revelamos como contingentes, ¿no? Los criticamos, pero parece que por cómo nos relacionamos con la vida, en la cultura y en la naturaleza, no podemos serlo realmente en la práctica. Y claro, el escéptico puede decir varias cosas de esto, pero para Hegel es una manera como de postergar el problema. Y además hay el agravante hegeliano de que tampoco es posible serlo en teoría, porque no es que somos escépticos del escepticismo, o por lo menos no de manera coherente. Entonces, el escéptico termina también siendo un tipo de conciencia contradictoria. Y esta situación de la conciencia contradictoria va a dar lugar al último momento de la sección de la autoconciencia, que es la llamada conciencia infeliz. Ahora, acá Hegel se va a referir a motivos que podríamos rastrear del neoplatonismo y del cristianismo temprano, por lo menos hasta el cristianismo pre-reforma, si quisiéramos, eh, no, a mí no me queda claro por qué el tratamiento acá es más indirecto, y esto lo digo como un lector no especialista, no experto, porque cronológicamente este momento se conecta con el helenismo y con Roma, y hemos hablado de escuelas realmente existentes, del estoico, del escéptico, con nombre propio, digamos, ¿no? Entonces, la única hipótesis que tengo, pero es un poco humano, demasiado humana, es un poco prosaica, es más política. Y no digo que esta es la razón, pero esto es lo que se me ocurre como plausible, y es de que la crítica de la conciencia infeliz se hace de una manera mucho más abstracta, técnica, densa, indirecta, para evitar lo que Fichte padeció pocos años antes, porque esto fue escrito en Jena y recordemos que Hegel llega a Jena luego de estos eventos. ¿Cuáles son estos eventos? Lo que ha venido a llamarse como la disputa por el ateísmo, que básicamente tiene que ver con que Fichte es acusado por un artículo eh, como ateo, y hay todo un escándalo con esto, donde hay un montón de críticas, inclusive de Kant, y entonces Fichte termina perdiendo su trabajo en Jena porque es acusado de ateo, y al poco tiempo después que se va, llega Hegel, digamos, ¿no? Y claramente este escándalo y este problema de la censura y de la acusación tiene que estar presente. Entonces, no estoy diciendo como que esta es la única solución, pero es una que encuentro que podría hacer inteligible porque acá no se habla más directamente de los aspectos del cristianismo, porque no es algo muy difícil de inferir y vamos a ver cuáles son estos motivos. Pero en todo caso, al margen de cuál sea la razón de por qué el tratamiento es indirecto, tomémoslo como es y preguntémonos, ¿por qué es infeliz la conciencia infeliz? Y es infeliz básicamente porque la conciencia acá no puede realizarse. Es de nuevo esta idea de cómo vivir, de cómo expresarse en una forma de vida concreta, donde hay este tipo de, si queremos, consistencia o coherencia o alineación o unidad de puntos de vista, y más bien mantiene esta alienación o esta contradicción que vamos a tratar de discutir. Entonces, esta conciencia infeliz responde al escéptico que se supone que no cree en nada, o que justamente es un escéptico generalizado, em, le responde que sí cree, va a creer en cosas, a diferencia del escéptico, con mayor fe, diríamos, con mayor convicción, pero no va a poder justificarlas plenamente, ¿no? Entonces, hay esta condición un poco de derrota frente a la crítica del escéptico. Entonces, frente a este escepticismo más generalizado, la conciencia infeliz un poco acepta la formulación del problema, pero su solución va a ser creer en algo, pero no va a haber una perfecta justificación.
Entonces va a haber una división que está presente a lo largo del estoico y el escéptico entre lo que sería lo esencial, lo inmutable, lo que no cambia y lo contingente, ¿no? Entonces, lo que no cambia en este texto, lo esencial, va a ser Dios y su punto de vista, el punto de vista de Dios objetivo, ¿no? Subspecie eternitatis, y lo que cambia vamos a ser nosotros, lo no esencial, el animal contingente que somos, este organismo vivo, individual, de nuevo contingente. Entonces la conciencia acá se va a asumir como parte de lo contingente, como parte de lo que cambia, como este punto de vista individual. Y lo es además porque es consciente de lo esencial que no cambia, que en este caso, aunque no se dice así, tiene sentido pensar que es Dios. Entonces, la relación ahora no es como la del estoico con un pensamiento puro interno, sino con un ser distinto a nosotros que no cambia. Lo inmutable no está dentro de nosotros, sino que está fuera y nosotros queremos liberarnos de nuestra situación de contingencia y tratar de aspirar a este punto de vista objetivo. Entonces, hay así como el estoico era indiferente a la parte animal y cultural, en este punto también la conciencia infeliz tiene una visión, si no peyorativa, por lo menos de subordinación o inferioridad de la vida, de la existencia, de sus actividades. Nada de esto parece tener un valor real en comparación con lo que no cambia, que en este caso podemos tomarlo como Dios, ¿no? Entonces, la conciencia infeliz comparte esta reacción ante lo animal y lo social del estoico, pero de nuevo, lo diferente es que el punto de vista universal o impersonal no es interno, no es la racionalidad del yo puro, sino que se ha puesto en un más allá, está fuera de este mundo, ya no es inmanente o interna, es un Dios trascendente, diferente a nosotros, que ahora es el punto de vista impersonal y objetivo. Entonces, nosotros queremos aspirar a este punto, ¿no? Queremos, digamos, llegar a Dios o conocer a Dios o comprender a Dios, tener el punto de vista de Dios, pero acá no está fraseado tener el punto de vista de Dios como una cosa de desmesura o soberbia, sino que realmente queremos conocer para vivir de esta manera adecuada y tratar de hacerlo de una manera coherente, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que nunca podemos liberarnos de nosotros. Es algo así como que nosotros no queremos ser nosotros, porque somos lo contingente, lo que cambia, lo animal, lo individual. Somos individuos contingentes y queremos el punto de vista de Dios. Entonces, queremos liberarnos de nosotros, pero eso no se va a poder plenamente porque es ir en contra de lo que somos en última instancia. Entonces, acá de nuevo aparece el problema de la realización. Esta formulación del problema genera una tarea que esta posición misma no puede realizar y por eso fracaso resulta en esta alienación, en esta contradicción de falta de unidad, ¿no? Asimismo, ser consciente de lo que no cambia, de lo esencial, de Dios, nunca es algo pleno, incluso cuando aspiramos a esto, porque de nuevo, como no podemos liberarnos plenamente de nosotros, nosotros siempre estamos ahí, es decir, nuestro punto de vista, por más que quiera aspirar al de Dios, básicamente digamos, es imposible en la medida en que somos una conciencia finita y contingente que busca ser plenamente consciente de Dios y su punto de vista, que es lo que no cambia. Eh, entonces, la única manera en la cual esto podría resolverse, y esta es una parte en las formulaciones de Hegel que nos puede ser un poco extraña si la sentimos como un argumento o una especie de prestidigitación o especulativa, pero que en verdad acá Hegel está apelando a algo cultural e histórico. Por eso es que yo empecé diciendo que se asemeja o que trata del cristianismo es de que la verdad tiene que terminar siendo una unidad de la individualidad singular contingente con lo que no cambia. Es la única manera, no como dos cosas que están separadas, como el ser humano y Dios podrían conectarse y cómo el ser humano podría realmente ganar este punto de vista, sino que tiene que haber una unidad entre el ser humano y lo divino. Y entonces esto ocurre, o esto ha ocurrido, habría ocurrido, como un evento en el tiempo.
que luego se va a volver distante. Y acá Hegel está aludiendo de una manera indirecta, de nuevo y un poco especulativa, a la encarnación de Jesús. Entonces, Jesús resuelve un poco este impasse, no un poco, pero lo resuelve en ese momento porque es Dios encarnado. Entonces, lo individual y lo contingente, junto con lo objetivo, son una unidad. El problema es que esto ocurre en el tiempo. Ocurrió en un momento, luego Jesús muere y luego se vuelve como un evento distante. Entonces la unidad de los puntos de vista se dio o se habría dado para el cristianismo, pero luego es algo que pasó. Y entonces ahí es donde viene el otro componente de la conciencia infeliz que sabe de esta unidad y tiene un anhelo, una nostalgia, una aspiración para lograr una unidad de este tipo. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de esta unidad de los puntos de vista, es una manera más abstracta de hablar de estos dogmas del cristianismo, ¿no? Por un lado, creer en Dios, que está fraseado en esta sección como lo que no cambia, y que Dios se encarga, perdón, no se encarga, se encarna en Jesús, que sería este momento de la unidad de individualidad y lo que no cambia, ¿no? Lo contingente y lo que no cambia en una unidad. Entonces, de nuevo, esta unidad que se habría dado en Jesús termina operando porque se dio en el tiempo y ya pasó como una esperanza para nosotros en el presente, o digamos, en el plano temporal en el que se ubica la fenomenología, que nunca se alcanza de nuevo, ¿no? Y Hegel presenta tres maneras que la conciencia infeliz tiene de intentar esta unidad. Entonces, por un lado, la conciencia, nuestra conciencia a un nivel puro, quiere ser uno con lo que no cambia. Entonces, es una mayor radical aspiración de unidad con Dios. Nosotros queremos realizar esta unidad y este es un tipo de misticismo, digamos, ¿no? Que queremos ser uno con lo que no cambia. Pero Hegel va a ser crítico del misticismo. El misticismo para él no va a poder funcionar porque tiene los problemas de la certeza sensible y de la pura inmediatez. Es decir, no termina teniendo un estatuto epistémico. No podemos genuinamente decir que conocemos algo así. Se vuelve como una experiencia inmediata, no conceptual, puramente subjetiva y arbitraria. Entonces, ¿cómo distinguir al místico del charlatán? ¿Qué tipo de conocimiento realmente puedes tener de esto? Entonces termina siendo un no pensamiento y termina operando como una devoción del corazón, como algo más interno, pero que no es realmente conocimiento. Entonces no podemos realmente lograr una unidad genuina. No es algo conceptual, que para Hegel es lo fundamental acá, termina siendo más un anhelo, un sentimiento, incluso ritos, pero no es algo que puede ser exitoso para lograr genuinamente esta unidad. Entonces, es tratar de ser consciente de nosotros, de ser conscientes con el uno, lo que a veces se llama el uno, por eso hay este motivo neoplatónico, o de Dios, sin ninguna determinación, ¿no? Entonces hay este problema de la inmediatez, la arbitrariedad, de que no tiene un estatuto de conocimiento realmente, y luego está el otro que enfatiza nuestro carácter de ser organismos vivos, finitos, contingentes, que claramente no podemos tener este tipo de unidad o punto de vista con una junto o de unidad o de fusión con un tipo de deidad infinita. Entonces, hay acá una crítica a los problemas del misticismo para resolver este problema, pero también es interesante, y acá hay una crítica velada al cristianismo antes de la Reforma. Hegel tampoco cree que hay otra salida que se ha intentado que no es puramente mística, sino que se va al otro extremo, no de una pura unidad espiritual, diríamos, sino como física, y que tiene que ver con esta ambición de las cruzadas para reconquistar lugares físicos que serían santos o sagrados, donde habría estado la divinidad, ¿no? Por ejemplo, hacer una guerra y una campaña para recuperar donde estuvo Jesús. Entonces, Hegel siempre va a ser crítico de esto. Esto también lo critica incluso ya en sus lecciones sobre la filosofía de la historia, en un periodo mucho más tardío. Entonces, algo que atraviesa su obra y que se mantiene y que ya se encuentra expresado acá de una manera no tan velada. Esta crítica a las cruzadas, de que no importa recuperar un pedazo de tierra, que esto no cambia en nada nuestra conciencia infeliz, que no resuelve o realiza nada de este problema. Entonces, aquí es donde
se revela el impasse de esta primera estrategia, ni reconquistar esto físico que habría pasado en el tiempo y que ya pasó y donde no está lo divino. Entonces sigue habiendo esta alienación, eso no resuelve nada. Entonces, la moraleja es no pelearse por lugares que consideramos santos físicos. Em, y luego está, por otro lado, el tema del misticismo que no puede proveer de este conocimiento que estaríamos buscando. El segundo momento, la segunda solución, tiene que ver con ya no buscar el camino místico o la pura reconquista de cosas físicas, sino enfocarnos en nosotros como trabajo en el mundo real. Es decir, que nos dediquemos a trabajar y consumir. Esto no en un sentido necesariamente o extremadamente burgués o capitalista. No estamos hablando de acumulación de riqueza o de consumismo, sino a vivir en el mundo, realizar nuestros talentos, vivir adecuadamente. Y esto es lo que aspiraba a hacer en cierta forma el Señor y el siervo. Obviamente sus relaciones pueden ser cuestionables, pero la idea es que el trabajo y el consumo era la dinámica básica que estructuraba esta relación, digamos, ¿no? O ese era uno de los fines principales, en paralelo, claro, al otro que enfatizamos de reconocimiento, punto de vista autoritativo. Entonces, lo que no cambia, lo uno, Dios nos habría, nos está, nos provee de un mundo que podemos usar y disfrutar. Entonces, esa es la idea básica, ¿no? Podemos trabajar y vivir en el mundo porque Dios lo ha creado para nosotros. Entonces, acá la única limitación es si enfatizamos que todo depende en última instancia de Dios, que es algo que el cristiano en este punto creería tranquilamente. Eh, Básicamente Dios ha creado el mundo, Dios ha creado nuestros talentos para aprovechar el mundo que ha creado. Entonces, Él termina siendo el principal agente activo y nosotros tenemos una posición puramente pasiva en esta relación. Es decir, a lo mucho damos gracias al más allá por todo este tipo como de regalos y nuestra dependencia en Dios. Pero Hegel cree que si bien esa es la posición explícita, hay un germen de actividad irreducible en la autoconciencia que no se está tomando en cuenta acá y que va a ser fundamental para la transición y que tiene que ver que aunque la conciencia enfatice su ser sumiso, dependiente, agradecido, al mismo tiempo la conciencia quiere, actúa, consume, trabaja el mundo, de nuevo motivos que se habían anunciado ya en la posición del siervo, pero además es ella quien da gracias, ¿no? Entonces hay igual este componente activo, irreducible, irrenunciable. Entonces, dado que somos conscientes de esto, la conciencia igual gana un tipo de liberación reconociendo sus acciones como suyas o tiene esta posibilidad al emprender este camino, ¿no? Entonces, Hegel quiere con esto señalar de nuevo que la autoconciencia se va a saber activa, que hace, que produce, que consume, que agradece, que se sabe consciente y que, claro, también es dependiente de Dios, ¿no? Entonces, el efecto de esta dependencia es concebir el más acá como algo inferior o subordinado. Es decir, nuestra vida aquí y ahora como organismos sociales sigue siendo subordinada. Igual la vamos a hacer y la vamos a hacer de la mejor manera porque Dios lo ha hecho para nosotros y de alguna manera nos lo manda. Entonces, la dinámica del señorío y del siervo ya no es una relación entre dos autoconciencias, sino que ahora tiene que ver con el mundo inmanente creado y el Dios o lo que no cambia trascendente. Dios ahora es el Señor, es el punto de vista objetivo, autoritativo que manda y nosotros, los seres humanos creados, somos los siervos del Señor, que es la manera justamente en la que se suele hablar en el cristianismo. Entonces, en esta relación de señorío y de servidumbre, ser siervo del Señor es tratar de vivir de acuerdo a su punto de vista y tratar de realizar nuestros talentos, de trabajar y de vivir en consonancia con lo que Él está mandando, ¿no? Entonces, Dios es el punto de vista objetivo y nosotros reconocemos asimétricamente esa relación y autoridad. Y esto va a justificar autoritativamente nuestras creencias y prácticas. Entonces, de nuevo, aunque nosotros vamos a estar enfocados a la vida,
por esta asimetría, y esto se refuerza, y es lo que había en el estoicismo y que también hemos mencionado en la conciencia infeliz, algo que se refuerza es que la vida, nuestra dimensión de organismos vivos y sociales, pareciera ser inevitablemente enemiga de lo más espiritual nuestro. Y por eso se abre esta posibilidad donde se celebra la abnegación, el ascetismo, el celibato, ¿no? La pura espiritualidad que se asemeja un poquito al puro pensamiento y esta indiferencia, pero que en este caso ya no es indiferencia estoica, sino que ahora la carne, el cuerpo, lo animal tiene algo inferior, ¿no? Incluso hasta se puede ver como lo que tiene que ver con lo pecaminoso y lo que tenemos que controlar. Entonces hay un énfasis en la renuncia e incluso en los niveles de propiedad y de consumo también. Por eso no se está hablando de algo principalmente burgués o capitalista, o de acumulación o de consumismo, sino de cumplir nuestro rol, de hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera y agradecer a Dios. Entonces, cuando vemos estas características de celibato, ascetismo, abnegación, como lo que se desprenden de esta perspectiva y que ganan esta jerarquía, si se quiere, como algo más valioso porque son más espirituales, dado que lo principal es eso y no el mundo, que sí ha sido creado por Dios y que Él mantiene este punto de vista objetivo. Aún así, por cómo está estructurado el modelo, si se quiere, hay esta jerarquía, ¿no? Entonces, el ascetismo gana una prioridad, gana un tipo de importancia y primacía, justamente, y aquí viene el punto por si no queda claro, porque eh, expresa la prioridad que el más allá tiene por sobre el más acá, ¿no? Es decir, eh, el mundo ha sido creado por Dios como algo transitorio, temporal, lo importante es Dios, la eternidad, entonces lo infinito se opone a lo finito, está separado acá y nosotros estamos trabajando, cumpliendo lo que tenemos que hacer, pero sabemos que no es lo más importante, que lo más importante es lo espiritual y por eso el ascético que renuncia o niega esto de una cierta forma tiene un tipo de superioridad o mayor cercanía a lo divino en un sentido no trivial. Y acá Hegel utiliza una manera de hablar que para nosotros puede ser un poco extraña en términos de un silogismo entre Dios y los individuos, ¿no? Entonces, ya no tenemos la unidad de Jesús, del Dios encarnado en un individuo, eso ya pasó, no podemos recuperarlo, no importa pasar por el sepulcro realmente existente, sino que tenemos que ver cómo resolver ahora, hoy, este silogismo, esta unidad entre Dios y el individuo. Y el ascetismo o la persona que encarna el ascetismo termina siendo para Hegel lo que va a mediar esencialmente esta relación entre Dios y lo humano. Entonces, esta, este último momento tiene que ver con la mediación entre lo divino y lo humano que lo hace el sacerdote, ¿no? Entonces, por eso Hegel está pensando sobre todo en el cristianismo prerreforma y cómo la figura del sacerdote como este asceta es realmente el núcleo medular de esta mediación entre lo que no cambia, Dios, lo trascendente, y este mundo finito, contingente, sensible, que no es lo más importante. Entonces, los seres humanos comunes y corrientes que no son del clero terminan o terminamos dando nuestra voluntad al mediador, al sacerdote. Renunciamos a nuestra libertad interna y externa, ¿no? A la libertad de pensamiento, porque no debemos tener pensamientos pecaminosos o herejes, y nuestra acción también debe ser correcta. Y vamos a comprender a través de lo que diga el sacerdote nuestra autorrelación en el mundo real. Entonces, el punto de vista individual nuestro con el que empezamos, que nosotros debíamos consentir lo que es autoritativo, es algo que queremos renunciar. Estamos renunciando a que nuestro punto individual pueda ser autoritativo y estamos tratando de aceptar o de dar esta autoridad al sacerdote. Y ahora el sacerdote va a ser el representante de Dios sobre la tierra y es el que va a constituir el punto de vista objetivo fundamental, el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien, qué está mal, qué es lo que es verdad, lo que querían tanto el estoico como el escéptico, pero que no podían conseguir. Ahora, aunque la autoconciencia en este punto haya nominalmente renunciado a decidir las reglas que va a obedecer, tanto sobre qué es la verdad o qué es el bien o cómo vivir,
Igual Hegel quiere dejar en claro, y es algo que atraviesa el libro, que es igual la conciencia la que hace estas cosas. Las acciones que, digamos, no solo las acciones que surgen de obedecer al sacerdote, así que finalmente la conciencia cotidiana finalmente hace las cosas, pero además que aunque obedezca la autoridad del sacerdote, hay igual este núcleo irreducible de dotar de autoridad o de aceptar al mediador como mediador. Entonces, esto no es algo puramente natural, inmediato, obvio, sino que es construido y que es histórico y que puede cambiar, aunque en este punto no haya realmente una mayor reflexividad sobre este rol. Pero Hegel quiere terminar la sección diciendo de que es esta reflexividad la que dota la autoconciencia, en última instancia, de la posibilidad de aceptar la relación. Entonces, esto igual se mantiene y es algo que ha estado presente desde el comienzo cuando hemos estado hablando de la autoconciencia, porque finalmente también queríamos enfatizar que la autoconciencia aceptaba o dotaba de autoridad a la relación de servidumbre, incluso por una razón contingente como el mero miedo a la muerte. Pero ese es el punto, que hay este núcleo irreducible donde la autoconciencia dota de autoridad teórica y práctica las normas, principios, creencias que sigue para conocer, para actuar, tanto en teoría como en la práctica. Entonces, este reconocimiento que se ha mantenido a lo largo de toda esta sección culmina en este punto con la transición, que siempre es un poco complicado en Hegel y si nos parecen persuasivas o no, pero lo que quiere señalar Hegel es de que de esta situación de la mediación del sacerdote, aún así surge el reconocimiento, la posibilidad de que la autoconciencia se dé cuenta de que es el fundamento de que dota de autoridad a quien tiene autoridad, incluso si esto se hace de una manera velada, diciendo que uno renuncia, o no diciendo, sino sometiéndose simplemente a la autoridad del sacerdote. Entonces, de este punto surge una mayor apreciación de la libertad y de la autoridad de la conciencia. Sale mucho más, si queremos decir, fortalecida, dándose cuenta de la capacidad que tiene para autodeterminarse. Y más bien lo que reconoce de todos estos vaivenes extraños para nosotros de los estoicos y los escépticos y la conciencia infeliz slash cristianismo, de esto, lo que se da cuenta la conciencia es de que hay esta aspiración que tiene a tener el punto de vista universal e impersonal, ¿no? O el punto de vista objetivo, que es lo que hemos llamado en el último momento lo que no cambia, o el punto de vista de Dios. Entonces, lo que se encuentra en germen ahora es la posibilidad o la aspiración va a ser de poder actuar en función a normas cada vez más universales que reconocemos, que aceptamos, que legitimamos y no a la mera tradición porque es la tradición o a los roles porque son los roles o al mediador o sacerdote porque es el mediador o el sacerdote. No, es tratar de darse cuenta de que no tenemos que obedecer relaciones por mero miedo, contingencias, sino que nosotros somos quienes dotamos de autoridad a estas relaciones. Y la aspiración es que podamos tener razones y justificaciones para las normas que consideramos que deben tener autoridad sobre nosotros. Entonces, la aspiración luego de este momento de la autoconciencia es a generar la unidad de los dos puntos de vista que ni el estoico, ni el escéptico, ni la conciencia infeliz slash cristiano podían lograr. El punto de vista individual con el universal e impersonal. ¿Cómo podemos lograr esa unidad? ¿Cómo podemos construir esa unidad? Que es básicamente la unión de lo divino y lo humano, que solamente el cristiano había pensado que se lograba plenamente a través de la figura de Jesús como Dios encarnado. Entonces, ¿cómo nosotros como humanidad podemos lograr la unión de lo divino y de lo humano para superar esta situación de infelicidad entendida como contradicción interna, alienación o nostalgia por algo que no puede ser?
Y esto lo estamos entendiendo como el proyecto que se abre de tratar activamente de lograr, de realizar justamente que el punto de vista subjetivo nuestro, individual, contingente, pero existente, que somos nosotros, que no debemos renegar, pueda alinearse o mantener esta unidad con el punto de vista impersonal u objetivo. Tenemos que realizar o lograr esa unidad de los dos puntos. Entonces, esa aspiración de unir lo divino con lo humano, de lograr esta unidad entre el punto de vista objetivo e impersonal con el individual, ¿cómo podemos lograr eso? Y no en un más allá, sino aquí y ahora, es el proyecto que se abre, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, no, no solo en términos de conocimiento en general, sino en términos prácticos de forma de vida históricamente o histórica y realmente existente. Y para empezar esto, o sea, lo que organiza este proyecto y estas aspiraciones de las que estamos hablando, es que la autoconciencia se reconoce aquí ya, no como antes, que solo era la autoconciencia, y ahora sí que se sabe como conciencia y autoconciencia, como esta diferencia que no es una diferencia de lo que hablamos antes, de esta reflexividad que aspira a ser libre y autosuficiente. Aquí se reconoce con lo que Hegel denomina razón. Y además Hegel anuncia de una manera bastante grandilocuente que además la razón reconoce de que es toda la realidad, ¿no? Entonces también vamos a tratar de entender qué significa que es toda la realidad. Por lo menos lo que vamos a anunciar para antes de terminar, es de que esta idea de enfocar a a la razón como la totalidad, es de que con la razón la pretensión es ahora de que podemos conocer, de que lo que cuenta para ella es lo que cuenta en sí, y que no va a ser la pura fe, la pura arbitrariedad, el puro miedo, los sacerdotes, sino de el poder de la razón para conocer a nivel teórico y práctico lo que podemos hacer. Por eso hay esta apuesta por la totalidad. La apuesta es porque la razón puede realmente conocer y justificar nuestras creencias y nuestras acciones. Pero siempre este proyecto de unidad de los puntos de vista, de conocer y justificar creencias y acciones, debemos tener en cuenta en la sección razón cómo esta nueva figura de la conciencia tiene que lidiar con los problemas anteriores, cómo va a resolver o cómo va a evitar lo que los otros momentos no podían, cómo aspirar a esta consistencia entre lo que podríamos llamar la teoría y la práctica, cómo podemos realizar nuestras creencias en la práctica o forma de vida histórica, cómo entender si realmente lo que estamos tratando de seguir tiene contenido y no es un puro formalismo, y finalmente cómo aspirar y lograr esta unidad del punto de vista individual con el punto de vista objetivo o impersonal. Y ya si quieren, en última instancia, cómo lograr la unidad aquí y ahora entre lo humano y lo divino. Entonces aquí termina la sección de la autoconciencia y lo que sigue es la razón. Muchas gracias por su atención y como siempre considere suscribirse y comparte este episodio con quien crea que podría serle de interés o utilidad y nos vemos en el próximo episodio.